Ahora presento la propuesta de resolución de los juicios de la ciudadanía 2294 y de revisión constitucional electoral 345 y 353, todos de este año, cuya acumulación se propone, promovidos por una persona ciudadana, el Partido Revolucionario Institucional y Compromiso por Puebla, a fin de controvertir la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, que confirmó los resultados del cómputo supletorio de la elección a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Tlahuapan, en Puebla, así como la declaración de validez de la elección y la entrega de constancia de mayoría respectiva. En el proyecto se propone como infundado el agravio del PRI, en el que refiere que el Tribunal Local interpretó indebidamente el artículo 138 del Código Local, porque la persona secretaria del Consejo Municipal puede auxiliar a quien es titular de la presidencia de dicho consejo, no le faculta para sustituirle y realizar la solicitud de cómputo supletorio, por la que a su consideración dicha solicitud era ilegal. Esto, pues con independencia de la interpretación que pueda darse a los artículos 138 y 308 del Código Local respecto de las atribuciones o funciones de las secretarías del Consejo Municipal para realizar la solicitud del cómputo supletorio que controvierte el PRI, lo cierto es que dicha solicitud y el acuerdo 89 del Consejo General del Instituto Electoral Local, que aprobó el cómputo supletorio de la elección del ayuntamiento, son determinaciones que están firmes y no fueron controvertidas en su oportunidad por el PRI. En ese sentido, se proponen inoperantes los demás agravios del PRI, en los que refiere que el Tribunal Local no verificó que el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Local estaba indebidamente fundado, pues como se explica en la propuesta, los hace descansar en el anterior que ya se desestima, en el sentido que a su consideración era ilegal el cómputo supletorio por no haberse solicitado por la persona titular de la presidencia del Consejo Municipal. Por otra parte, se propone infundado el agravio del PRI, en el que señala que es falso el señalamiento del Tribunal Local, en el sentido de que le requirió documentación a las representaciones de los partidos políticos, pues contrario a lo que afirma, el Tribunal Local, mediante acuerdo de instrucción del 23 de agosto, sí le requirió a las personas representantes de los partidos políticos, incluido el PRI, las copias al carbón de las actas de escrutinio y cómputo. Asimismo, es inoperante el agravio del PRI, en el que indica que no existe razón fundada para establecer que el Consejo General del Instituto Local estaba impedido materialmente para establecer comunicación con las representaciones de cada partido político, notificarlas y lograr su presencia en el cómputo supletorio, pues el PRI parte de la premisa falsa de considerar que no se comunicó a su partido la realización del cómputo supletorio, siendo que, como puede observarse de las constancias del expediente, en la sesión respectiva del Consejo General del Instituto Local en que se realizó el cómputo supletorio, estuvo presente su representante ante dicho consejo. Por otra parte, los agravios del candidato del PAN, en que refiere que el Tribunal Local vulneró el principio de autenticidad de las elecciones, toda vez que tuvo por válida una elección a pesar de que el 68% de los paquetes electorales fueron afectados por actos irregulares, se proponen infundados. Esto, pues contrario a lo señalado, sí es factible realizar de manera excepcional el cómputo de una elección ante la destrucción o inhabilitación material de los paquetes electorales, como en el caso aconteció respecto de 32 de ellos. Pues para ello el Instituto Electoral Local debía instrumentar un procedimiento para reconstruir, en la medida de lo posible, los elementos fundamentales que permitieran conocer con certeza y seguridad los resultados de los comicios, y de conseguir ese objetivo, tomar la documentación obtenida como base para realizar el cómputo. Lo anterior, en atención al artículo 312, fracción tercera del Código Electoral Local, que dispone que cuando el Instituto Local, al realizar el cómputo supletorio, no cuente con el original o la copia del acta de escrutinio y cómputo de la casilla de que se trate, pero las personas representantes de dos o más partidos tengan en su poder copia del acta y no tengan muestra de alteración, se procederá a efectuar el cotejo de los resultados contenidos en las mismas y cuando los resultados coincidan se tomarán en cuenta para el cómputo. También se proponen infundados los agravios del candidato del PAN, en lo que manifiesta que el Tribunal Local en la sentencia impugnada convalidó que el Consejo General del Instituto Electoral Local se haya apartado de lo establecido en la norma bajo el argumento de que se enfrentó a una situación excepcional, por lo que tuvo que recurrir a los elementos que tenía a su alcance para realizar el cómputo supletorio y salvaguardar la voluntad expresada por la ciudadanía al emitir su voto. Pero ese cómputo se realizó con los votos de solo 15 casillas que representan apenas el 32% del total de las instaladas. Esto, pues como se analiza en la consulta,
El cómputo supletorio no se realizó únicamente respecto de esas casillas instaladas, pues dicho procedimiento en su integridad concluyó dos fases o etapas. La primera respecto al recuento de los 15 paquetes electorales subsistentes y la segunda en que se reconstruyó con los elementos con que contaba y los aportados por los partidos políticos, los resultados obtenidos en la votación en las restantes 32 casillas cuyos paquetes fueron siniestrados. Por otro lado, se proponen sustancialmente fundados los agravios del candidato del PAN y del Partido Compromiso por Puebla, en los que indican que la sentencia impugnada convirtió el PREP en un acto de escrutinio y cómputo de votos, cuando estos datos solo contienen información preliminar y no es definitiva. Además de que las copias aportadas en el cómputo supletorio por Pacto Social de Integración solo eran copias simples que carecen de valor probatorio y que el tribunal local no advirtió que en dicho cómputo se hizo la comparación de las mismas actas del PREP y no actas de diferentes partidos, como lo dispone el artículo 312, fracción tercera del Código Local. En ese sentido, la ponente considera que le asiste la razón, toda vez que en dicho cotejo realizado por el Consejo General del Instituto Local y verificado por el Tribunal Local, lo que se comparó o cotejó para determinar la correspondencia de los resultados asentados en cada casilla, en su mayoría fueron las actas digitalizadas del PREP, con copias de estas mismas actas aportadas por Pacto Social de Integración, así como fotografías de las sábanas de resultados que supuestamente se publicaron en el exterior de las casillas. De lo anterior, se advierte que el comparativo realizado por el Consejo General del Instituto Local y validado por el Tribunal Local partió principalmente de cotejar el mismo documento, es decir, la copia digitalizada del acta de escrutinio y cómputo cargada en el PREP con las copias de estos documentos aportados por Pacto Social de Integración, que también eran copias de las actas cargadas en el PREP. Así, a juicio de la ponente, la razón esencial que subyace en el procedimiento que dispone el artículo 312, fracción tercera del Código Local, es que se tenga la posibilidad de cotejar datos contenidos en al menos dos o más documentos distintos y no realizar un comparativo respecto del mismo documento plasmado en dos medios diferentes, es decir, las actas digitalizadas en el PREP y las copias simples o certificadas de esas mismas actas del PREP. Pues el resultado obtenido solo podría ser que ese mismo documento sea coincidente con sí mismo, pero no que tenga efectos de cotejar información respecto del material electoral con el que cuenten al menos dos o más partidos políticos. Aunado a ello, en la propuesta se destaca que conforme a la legislación electoral, la información cargada en el PREP es un elemento de naturaleza informativa, que no es idóneo para determinar con certeza el resultado de la votación obtenida en una casilla, ya que no puede generar la misma fuerza convictiva que las actas de escrutinio y cómputo o sus copias al carbón en posesión de los partidos políticos, que son los documentos oficiales o que se obtienen a partir de los mismos de forma facsimilar, en los que se constata el resultado que se generan el día de la jornada electoral. Por otra parte, también se propone fundado el agravio del candidato del PAN y de Compromiso por Puebla, en el que indican que el Tribunal Local cotejó las actas del PREP únicamente con las que aportó Pacto Social de Integración, partido al que se declaró ganador de la elección, pues el artículo 312 del Código Local sí dispone que para efectos de cotejo en la reconstrucción de los resultados de la votación deben considerarse copias de las actas de escrutinio y cómputo que posean y aporten al menos dos o más partidos políticos. Si bien Pacto Social de Integración, para efectos del cotejo que verificó el Tribunal Local, aportó además 5 actas al carbón de las actas de escrutinio y cómputo, lo cierto es que en esos casos solo se contó con un acta aportada por un solo partido político y que no son coincidentes con las 4 aportadas por el Partido del Trabajo. Así, no era factible que el Tribunal Local validara la recomposición a partir de contar con copias al carbón de actas de escrutinio y cómputo de casillas en las que únicamente tuvo una copia aportada por algún partido político o en las que incluso solo aportaron copias de las actas digitalizadas cargadas en el PREP. Asimismo, es fundado el agravio de Compromiso por Puebla, en que refiere que el Tribunal Local hizo descansar la idoneidad en el cartel de resultados en la ausencia de los paquetes electorales y el original de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, pues de las constancias es posible advertir que se trataba de fotografías aparentemente tomadas del acta o sábana que se publica en el exterior de las casillas, y por ello su valor es indiciario y se necesitaba de otros elementos para acreditar los hechos que pretenden consignarse en esas fotografías.
Considerando lo anterior, se propone revocar la sentencia impugnada, puesto incorrecto el procedimiento para la reconstrucción de los resultados de la votación de las 32 casillas siniestradas. De ahí que la ponente estime también fundada la pretensión de la parte actora de estos medios de impugnación respecto de que el tribunal local debió decretar la nulidad de la elección del ayuntamiento. Esto es así, pues atendiendo a las circunstancias del caso, los hechos que provocaron la imposibilidad de cómputo de la votación de 32 casillas y dichas irregularidades exceden numéricamente el parámetro previsto en el artículo 378 del Código Local, por lo que no es posible tener certeza del resultado de la elección. En consecuencia, se propone revocar la resolución impugnada y decretar la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Tlahuapan, en Puebla, para los efectos precisados en la consulta. En el juicio de la ciudadanía 2294, así como en los juicios de revisión constitucional electoral 345 y 353, todos del año en curso, se resuelve. Primero, se acumulan los juicios de referencia. Segundo, se revoca la sentencia impugnada. Tercero, se declara la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Tlahuapan, Puebla, en los términos que se precisan en la sentencia. Cuarto, se ordena al Consejo General del